manos a la obra. Presta atención al siguiente video. Si recordamos los niveles de organización de los seres vivos, verás que antes de estudiar a la célula, tenemos 4 niveles de organización inferiores. Pero que sin ellos, la vida no podría haber surgido. Bienvenido a la química de la vida, la química orgánica. El universo contiene materia. Es de esta materia de lo que está formado todo lo que nos rodea, y los seres vivos no son la excepción. En el nivel atómico, uno de los niveles más simples, podemos encontrar 92 elementos en la naturaleza, como el oro, el silicio, el oxígeno, etc. Sin embargo, 25 de estos elementos son esenciales para la vida y se conocen como bioelementos. De estos, solo 4, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, constituyen el 96% de la masa de los seres vivos y por eso se conocen como bioelementos primarios. El otro 4% de un organismo está formado por el fósforo, el potasio, el azufre y el calcio, los bioelementos secundarios. Además tenemos a los oligoelementos, que son requeridos por los seres vivos en cantidades muy bajas y usualmente se obtienen por la dieta, como el hierro, el yodo o el zinc. Porcentualmente en un ser vivo, los elementos primarios representan el 96%, los elementos secundarios 3.9% y los oligoelementos el 0.1%. De los bioelementos principales, el más importante es el carbono. Es un no metal que puede encontrarse como CO2 gaseoso en la atmósfera. Este elemento tiene una capacidad incomparable para formar moléculas complejas y es el responsable de la diversidad de las moléculas biológicas. Es capaz de unirse con todos los bioelementos principales para formar biomoléculas, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El nitrógeno es un elemento gaseoso, insípido, incoloro e inodoro. Es el elemento más abundante del universo. El nitrógeno es un gas incoloro e insípido, muy abundante en el aire que respiramos, aproximadamente el 78%. Y el oxígeno es gaseoso, incoloro e inodoro. El oxígeno molecular está presente en el aire que respiramos, casi en un 21%. Mucho más arriba, en la estratosfera, existe en forma molecular, formada por 3 átomos de oxígeno, denominada ozono. Entonces, el conjunto de 2 o más átomos iguales o diferentes recibe el nombre de molécula. Si esta molécula juega un rol fundamental en los seres vivos, será una biomolécula. Estas biomoléculas pueden ser orgánicas si son exclusivas de los seres vivos y contienen carbono en su composición, como los glúcidos, los lípidos, las proteínas. Por otro lado, las biomoléculas inorgánicas son compuestos que pueden encontrarse en los seres vivos y también en el ambiente, y sobre todo son indispensables para la vida. El agua, las sales minerales y los gases están dentro de este grupo. Hola Isaac, siempre debes acordarte que la química orgánica es la química del carbono. El carbono es el más importante de los bioelementos porque sin él no sería posible construir las biomoléculas. El carbono es el bloque de construcción universal que puede formar enlaces covalentes hasta con 4 bioelementos diferentes y cuando se enlaza con otros carbonos forma cadenas. Esta habilidad le permite formar la enorme cantidad de biomoléculas orgánicas que conocemos. Los tipos, propiedades y funciones de cada biomolécula van a depender del tipo de enlace que haga el carbono con otros carbonos, que pueden ser simples, dobles o triples, y de los bioelementos que se unan con estos carbonos para formar los grupos funcionales. El nitrógeno sirve para formar el grupo amino, que encontramos en los aminoácidos, y el fósforo es parte del grupo fosfato de los ácidos nucleicos. ¡Qué interesante, Saturno! Pero una pregunta, ¿qué tiene que ver mi castillo de naipes con las biomoléculas? ¿Recuerdas de qué están formadas las moléculas, Isaac? De átomos, ¿verdad? Muy bien. Y para que haya una molécula, ¿cuántos átomos deben de haber? Mínimo 2. Muy bien. Poniendo de ejemplo tu estructura de naipes,
Todo tu castillo, o como quieras llamarlo, sería una gran molécula y cada naipe un átomo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces sería como que dos naipes forman... ¡Uy! Se va a caer... una molécula. Y a tu lado, una gran molécula formada por 32 naipes o 32 átomos. ¡Exacto! Me salió muy bien y ahora a destruirlo. Saturno, si un átomo se puede unir con otro átomo y forman una molécula se puede unir con otra molécula. Así es, Isaac. A esas estructuras se les denomina macromoléculas y están presentes en los glúcidos, proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos. En los glúcidos, ¿qué más? No entendí. ¿Qué es todo eso? Lípidos y ácidos nucleicos. Cada molécula cumple una función en el organismo. Algunas guardan información, otras aportan energía, otras son mensajeras y cosas por el estilo. Pero tranquilo, Isaac, que no cunde el pánico. Eso lo verás a continuación. Las biomoléculas pueden ir desde moléculas simples, como el dióxido de carbono o el agua, hasta moléculas colosales, inmensas, como las proteínas o los ácidos nucleicos. Esta diversidad es lo que hace posible la vida como la conocemos. En este grupo de las biomoléculas inorgánicas está el agua, indispensable para la vida, tanto unicelular como multicelular. Constituye del 70 al 90% de la masa de un organismo y participa en la mayoría de procesos metabólicos de la célula. Las sales minerales se encuentran en el citoplasma de las células en pequeñas cantidades. Las más importantes son el calcio, magnesio, el hierro, fósforo y potasio. Principalmente ayudan a las enzimas y otras proteínas a realizar sus funciones, como degradar, sintetizar y abrir canales. Y no olvidemos a los gases. El más importante para la vida, el oxígeno. Está compuesto por 2 átomos de oxígeno y es vital para la respiración celular y la producción de energía. El dióxido de carbono es producto de desecho de esta respiración. Si hablamos de biomoléculas orgánicas, veremos que están divididas en 4 grandes grupos: los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono están compuestos únicamente por carbono, oxígeno e hidrógeno. La función de los glúcidos es aportar energía a las células. También se les llama glúcidos, azúcares, carbohidratos o polisacáridos. Estos términos relacionados al aporte energético que significan para los seres vivos. Los lípidos, o también llamados grasas, están constituidos por carbono, hidrógeno y en menor proporción de oxígeno. Su función es aportar energía y también ser almacenado como reservas de energía del organismo. Las proteínas están formadas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. La función de las proteínas es formar la estructura, desarrollar y reparar las células. Por ejemplo, las enzimas son un tipo de proteína funcional, fundamentales para el metabolismo celular. Los ácidos nucleicos son principalmente el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su función es codificar y transmitir la información genética. Ahora hablemos de los glúcidos o carbohidratos. Para que un ser vivo desarrolle funciones bioquímicas, requiere de energía y los adquiere de los glúcidos. Estas se encuentran en las legumbres, cereales y frutas que sirven de alimento. Según el número de carbonos que posea, se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades más sencillas de los glúcidos, ya que sus moléculas tienen de 3 a 7 carbonos. Son sólidos, dulces, forman cristales y son solubles en agua. Los monosacáridos más importantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa.
La glucosa, también conocida como dextrosa, es el azúcar más importante para que el organismo realice sus funciones vitales. Se encuentra en frutas y algunas verduras. La fructosa tiene la misma composición de la glucosa, pero diferente en su estructura, presente en la miel y jugos de frutas. La galactosa forma parte de los glucolípidos y glucoproteínas que se encuentran en las membranas celulares, sobre todo de las neuronas. Cuando los monosacáridos se unen en cadenas muy largas, forman polisacáridos. En las plantas, la celulosa les da estructura por ser fuerte y sostener a la planta, mientras que el almidón actúa como reserva energética. En los animales, el glucógeno es la reserva de energía de emergencia que sostiene al organismo por un tiempo limitado. Saturno, ¿la glucosa es como el azúcar que yo tengo en la cocina de mi casa? Se llama coloquialmente azúcar a la sacarosa. El azúcar es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una fructosa, obtenida de la caña de azúcar. ¡Wow! Entonces sí tiene glucosa. ¿Y eso es bueno? Por supuesto, es la principal fuente de energía del cuerpo. Es como una especie de combustible. A propósito, tienes un video mensaje de la profesora Pirina. Claro, vamos a verlo. Isaac, los glúcidos reciben su nombre del vocablo griego glikis, que significa dulce, y son famosos por hacer largas cadenas de azúcares que nos aportan energía. Estos bloques se llaman monosacáridos, como la glucosa y la fructosa. Cuando dos monosacáridos se unen, forman un disacárido, como la sacarosa, y el sabor que tienen es dulce. Cuando se unen muchos monosacáridos, forman un polisacárido, como el almidón o el glucógeno. Mientras más larga y compleja sea la cadena de monosacáridos, menos dulce será el polisacárido resultante, pero más energía podremos obtener de él. Otro polisacárido es la celulosa, que no es ni dulce ni puede ser digerida por el ser humano. A pesar de que no nos aporta energía, estimula el tubo digestivo para lograr una digestión más suave. ¿Te suena? La celulosa es la fibra que podemos encontrar en los cereales, las frutas y las verduras. Oye, Saturno, de verdad me pareció muy interesante lo que dijo la profe, pero me ha dado mucha hambre. Hambre de comer mucha glucosa. La glucosa es el monosacárido que proporciona energía a la célula cuando es degradado en un proceso llamado glucólisis. Este genera energía para luego sintetizar proteínas y mantener el metabolismo celular. Saturno, tú ya te rayaste, solamente quiero ir a comer. Está bien, Isaac, ve a comer un poco con glucosa. Gracias. ¿Te la sabes? Propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Proporcionaron una visión de almacenamiento de los datos genéticos. Estudiaron las observaciones de otros investigadores para llegar a su resultado final. Propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Proporcionaron una visión de almacenamiento de los datos genéticos. Estudiaron las observaciones de otros investigadores para llegar a su resultado final. Respuesta. Se trata de James Watson y Francis Crick. Ellos propusieron el famoso modelo de doble hélice del ADN, mostrando cómo se almacenan los datos genéticos gracias a las observaciones de otros científicos como los físicos Wilkins y Franklin. Saturno, escucha, la glucosa es totalmente indispensable para el cuerpo, pero tenerla en la sangre sin que entre a las células resulta mortal. En el caso que una persona tenga diabetes, al haber mucha glucosa en la sangre, esta persona sentirá fatiga o falta de energía, porque la glucosa no puede llegar a las células. ¡Wow! Entonces, ¿qué debo de hacer cuando me siento cansado? Tranquilo, Isaac. No creo que presentes un cuadro de diabetes, sino un cuadro de flojera. Por eso es importante que practiques deportes, comas saludablemente, monitorees tus niveles de glucosa en la sangre y, si fuera el caso, sigas un tratamiento. Wow, sí, tienes razón. De repente puedo jugar, no sé, fútbol como deporte
O puedo practicar natación. Aunque si fuera bueno, claro, lo haría, pero no puedo. Isaac, mientras piensas qué deporte practicar, sigamos con el tercer video. Aunque también puedo jugar o puedo practicar boxeo, no sé. De repente me sale bien, aunque no quiero dañar a nadie. Proyectando video 3. Una célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo y como tal necesita formarse, desarrollarse y mantenerse a sí misma. De lo contrario, moriría. Y las proteínas son esas biomoléculas orgánicas específicas que cumplen dicha función. Las proteínas son macromoléculas complejas formadas por unos bloques de construcción llamados aminoácidos. En la mayoría de los seres vivos, todas las proteínas están formadas por diferentes combinaciones de 20 aminoácidos. Estos se disponen en cadenas de cientos o incluso miles de aminoácidos unidos entre sí por distintos enlaces que le dan su estructura tridimensional. Cada aminoácido está formado por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las funciones de las proteínas son diversas. Un tipo de proteínas son las enzimas, indispensables para el metabolismo de la célula, pues actúan como biocatalizadores, es decir, acelerando una reacción química. Otras son proteínas estructurales, que están en el cuerpo como hemoglobina en la sangre, miosina en los músculos y colágeno en los huesos. También hay proteínas que transportan moléculas a los lugares del cuerpo donde son necesarias, como la hemoglobina y la mioglobina, que transportan oxígeno. Los alimentos de origen animal y las menestras son la mayor fuente de proteínas. Ahora hablemos de los lípidos. Se tratan de biomoléculas importantes dentro de la alimentación y que también aportan energía. Los lípidos tienen una parte polar, es decir, que se mezcla con el agua, y otra parte apolar, que no se mezcla con el agua. Gracias a esta propiedad, es posible formar monocapas y bicapas, como la que forman la membrana de la célula. La función de un lípido es ser reserva de energía. Forman parte de membranas celulares, protegen varios orgánulos celulares, aíslan del frío y también tienen función hormonal y catalizadora para acelerar reacciones químicas. Y finalmente, las macromoléculas de mayor tamaño presentes en las células son los ácidos nucleicos, constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su constitución básica son los nucleótidos, los cuales están formados por una azúcar pentosa, ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ácido desoxirribonucleico es una molécula que almacena la información genética del ser vivo. Está formada por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada, adenina, citosina, timina o guanina. Ambas cadenas forman una doble hélice, unidas gracias a los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas, mientras que el ácido ribonucleico está constituido por una sola cadena de nucleótidos, formado por una azúcar ribosa, una base nitrogenada, adenina, citosina, guanina o uracilo y un grupo fosfato. En las células participan varios tipos de ARN, como el ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Ahora que has visto sobre las biomoléculas, es oportuno que hagas un experimento, Isaac. Uy, ¿qué propones? Los lípidos son cuerpos grasos presentes en numerosos alimentos. Ahora comprobarás cuánta cantidad de lípidos contienen algunos alimentos. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debajo de la mesa están los materiales que necesitas. ¡Ah! ¡Qué chévere! A ver. Tenemos esto. Tomates, manzana, pan, unos snacks y carne. Pero también no olvides las hojas de papel. ¡Ah! ¡Aquí están!
Así es, eso es todo lo que necesitas. A continuación, Isaac, vas a colocar una hoja de papel delante de cada frasco. A ver. Ujú. Hojas de papel. Uno acá, otro acá. Más acá, más acá. Ujú. Aquí. Aquí. Y... aquí. Muy bien, Isaac. La hoja que te sobró puedes dejarla abajo. ¿Ahora sabes lo que viene? A ver, a ver. Me imagino que tengo que frotar los alimentos para ver cuánto lípido tiene. Exactamente. Vamos a comprobar la cantidad de lípidos que contiene cada uno de estos alimentos. Y para eso vas a frotar cada uno de ellos sobre la hoja de papel. Oh. ¿Qué tal si empiezas por los tomates? Perfecto. A ver, agarro uno y lo froto. Ujú. Y el otro, ¿verdad? Así es. A ver. Ujú. En la parte del medio. Excelente, Isaac. Suficiente. Ahora con las manzanas. A ver. Frota en la parte del medio del papel. Bastarán con 2 trozos de manzana. Ya está. Lo mismo con el pan. Muy bien, vamos. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuántos lípidos tendrá? Utiliza un poco más de fuerza, Isaac. Correcto. Ahora con el snack. Qué raro, pero bueno. A ver. Ya está. Y ahora finalmente la carne. ¿Qué se siente frotar carne sobre el papel, Isaac? Está muy fría. Es carne fresca, Oh, aunque ha estado guardada en la nevera. ya está. ¿Qué puedes ver en cada uno de ellos, Isaac? Bueno, puedo notar que el agua del tomate y de la manzana ya no están, se secaron. El pan no produjo muchos lípidos, no son visibles. En cambio, en el snack y la carne sí. Con este experimento, Isaac, te darás cuenta que los lípidos o grasas se encuentran principalmente en la carne y productos a base de aceites. Wow, ¿y eso es bueno o malo? Buena pregunta, Isaac. Los lípidos son buenos porque construyen la membrana de la célula y en el cuerpo de los humanos se almacena en el tejido adiposo y dan más energía que los glúcidos. Entonces, ¿podré comer snacks? Normalmente, pero ya sabes, todo con moderación. Sí, tranquilo. Las biomoléculas orgánicas se pueden dividir en glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, mientras que las biomoléculas inorgánicas son el agua, las sales minerales y los gases. Los glúcidos ayudan a desarrollar las funciones biológicas aportando energía. Se presentan como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Las proteínas están compuestas por combinaciones de 20 aminoácidos ordenados en cadenas muy largas y plegadas para tener una estructura tridimensional. Además, cumplen funciones enzimáticas, estructurales y de transporte en la célula. Los lípidos almacenan energía y forman parte de la membrana celular. Son la reserva energética de los organismos, pues pueden almacenarse en el cuerpo y suministrar energía en caso de necesidad. Finalmente, los ácidos nucleicos son las macromoléculas encargadas de codificar la información genética y las más importantes son el ADN y el ARN. Isaac, ¿recuerdas todas las biomoléculas que estudiaste hoy? Claro que sí, las apunté todas. Glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Por cierto, ¿los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN? Así es, Isaac. El ADN es la molécula que contiene la información genética y se encuentra en el núcleo de la célula. Algo realmente increíble. ¡Wow! ¿Y el ARN también contiene información genética? No, el ácido ribonucleico o ARN actuará de otra forma.
Pero no hay que adelantarse, porque más adelante dedicaremos un capítulo para hablar exclusivamente de los ácidos nucleicos. Mejor, ahí me quedo con ese tema. Entonces, chao, cuídate, Saturno, nos vemos. No dejes de repasar la lección. No te preocupes, yo lo voy a Hasta hacer. pronto, Isaac. Chao.